Han pasado 7 meses de la desaparición de María Ercira Contreras y su paradero todavía es un misterio. Fernando fue la última persona en ver a la mujer en el patio del restaurante del Fundo Las Tórtolas el 12 de mayo pasado. Estaba ida, eso lo que como que sabía que iba a desaparecer, como que se iba a ir, no sé. Tras decretarse el secreto de la investigación, el fiscal del caso investigó a la familia de María Ercira. ¿Hasta ahora le han incautado los teléfonos a algún integrante de tu familia? No, a ninguno. No hay ningún teléfono incautado. No solo al círculo cercano de la mujer desaparecida se le interceptaron sus llamadas telefónicas, sino que a los trabajadores del Fundo también. Las diligencias tienen que ver mucho con conversaciones donde se habla en un lenguaje quizá un poco críptico de algunos lugares y de algunas personas, ¿no es cierto? Hay una conversación que llama la atención, que es entre un trabajador del Fundo de las Tórtolas y otra persona que al parecer trabaja en el canal Waddington. Detalles exclusivos de la investigación en el siguiente reportaje de Mega Investiga. ...12 de mayo, estacionamiento del restaurante del Fundo Las Tórtolas en Limache. Es el último registro que se tiene de María Ercira Contreras durante la celebración del Día de la Madre junto a su familia. Fernando fue la última persona que la vio. Yo cuando llego, me detengo al vehículo y saludo a la señora. Y para preguntarle después dónde me podía estacionar, porque yo creí que era una persona directa del restaurante, como dándote la bienvenida. Pero cuando percaté que tenía como la vista ida, dije, debe ser otra persona, algo que no me había tomado en cuenta. Así que yo seguí, pero eso fue lo que me pasó a mí. ¿Y tú le alcanzaste a hablar? ¿Le preguntaste algo? Más que nada la saludé. La saludé y me quedé unos segundos esperando si me respondía algo y después seguía avanzando. ¿Y no te respondió? No, no me respondió nada. Solamente como que miró un poco hacia los lados y siguió avanzando. Previamente, María Ercira había ido al baño del restaurante en compañía de su nieta Carla. Esta última volvió sola a la mesa donde estaba la familia. María Ercira se habría desorientado al no poder abrir la puerta del baño que conectaba hacia el salón y salió por otra puerta que la dirigió al estacionamiento. Se le ve subiendo por el estacionamiento del restaurante y luego, exactamente a los 5 minutos después, se le ve a la suegra de mi hermana en el mismo lugar. O sea, ella se le ve subiendo, desaparece tras un árbol y 5 minutos después aparece la suegra de mi hermana en esa misma dirección buscando. Entonces, acá no es percepción de tiempo mía, para nada. Esto fue así, ella desaparece en tan solo 5 minutos, entonces es algo muy extraño. El tiempo no da para que ella hubiese subido este canal de 150 metros. Fernando, el testigo clave del caso, recuerda que ese día se acercó a Carla porque le llamó la atención lo preocupada que estaba al hablar con los administradores del restaurante. Preguntando por las cámaras, si podía usar las cámaras y revisar porque se le perdió la abuelita. Y en ese lapso, habrán pasado unos 15, 20 minutos, y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo vi a una señora cuando yo ingresé, a tal altura, le dije, al ingresar, sección de los baños, y fue hacia arriba, hacia el estacionamiento. Y me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, mira, anda a verla. Y fue a rastrear y yo seguí en mi almuerzo, tranquilamente, esperando. Y ya cuando empezaron a llegar los carabineros y todo, ya empezó a complicar más la situación, pues. Para el fiscal de la causa ese día, lamentablemente, las primeras búsquedas que hizo la familia no se hicieron en dirección al canal Waddington. Que la dirección que ella emprendió y que es donde se pierde el foco de la cámara de vigilancia es hacia la parte posterior de este fundo, ¿no es cierto?, donde se encontraba el canal de regadío, donde habían también acceso a unos caminos que conducían a quebradas, a los cerros finalmente, y que es un terreno de gran extensión. Si bien se ha indicado, por ejemplo, que las familiares salieron a los 5 minutos a buscar a doña María Ercira, y lo que es efectivo,
No es menos cierto que esa búsqueda no se localizó en primera instancia en los lugares que tanto la Policía de Investigaciones como este fiscal estimamos a donde se podría haber dirigido doña María Ercira. Entonces, es en ese sentido que se torna absolutamente plausible la hipótesis que nosotros hemos planteado desde un primer momento en este caso. Se refiere a la posible caída accidental de María Ercira al canal Waddington. Esta hipótesis para Carla no es la correcta y desde el día 1 ha denunciado la intervención de terceras personas en la desaparición de su abuela. Imposible que haya subido ese canal de 150 metros y que se haya caído al Waddington, porque además yo he indagado por mi cuenta y me dicen que el canal Waddington en ese lugar tiene una reja. Entonces, si ella se hubiese caído, hubiese quedado atrapada ahí en esa reja. Entonces, lo que yo no entiendo por qué el fiscal prolongó tanto tiempo la tesis del accidente y recién en septiembre comienza a investigar la línea de intervención de terceros. En septiembre, el Tribunal de Limache decretó el secreto de la investigación. El fiscal Guillermo Sánchez dirigió entonces algunas diligencias para descartar a los integrantes de la familia y trabajadores del restaurante, ubicado al interior del Fundo Las Tórtolas. Los teléfonos celulares de al menos 25 personas fueron interceptados por los detectives de la PDI. Hay diálogos que han levantado las sospechas de la Fiscalía. Comprendo la molestia o quizá la incomodidad que pudieran producir estas diligencias, pero considero también al mismo tiempo que eran diligencias necesarias dentro de la investigación. Como señalo, participación de terceros refiere no solamente a personas ajenas al grupo familiar, al núcleo más íntimo de doña María Ercira, sino que también incluso, como ha ocurrido en otros casos, y por favor sin que se malentienda, también no se puede descartar en ningún caso, no solamente en esta participación también de personas más cercanas a la víctima, me refiero a familiares. Entonces, toda esa diligencia de investigación obedecían precisamente a poder establecer si existía, por el primer lugar, algún motivo que pudiera haber llevado a las personas investigadas, ¿no es cierto?, a generar algún tipo de acción para que secuestrar o hacer desaparecer a doña María Ercira. Entre las medidas intrusivas decretadas por el fiscal Sánchez está el alzamiento bancario del círculo íntimo de María Ercira. Investigar movimientos patrimoniales no solamente de los familiares de doña María Ercira, sino que también los movimientos que pudieran haber existido en las mismas cuentas de doña María Ercira. Por lo tanto, también se solicitó el alzamiento de esa cuenta y también, por cierto, cuentas de algunas personas, digamos, cercanas a doña María Ercira para establecer algún movimiento que pudiera haber resultado inusitado. Y hasta ahora tampoco. No, hay algunos antecedentes que obviamente son parte de las diligencias que están pendientes. Esas son consultas que se realizaron o que se han realizado por parte de la Fiscalía a la Comisión para el Mercado Financiero y está pendiente la respuesta de esa consulta que nosotros hicimos. Se detectaron algunos giros en la cuenta de la mujer desaparecida. Fueron hechos por su nuera para pagar algunas diligencias judiciales, siempre por montos pequeños, ya que Ercira solo vivía con su pensión. No, ella no tenía ninguna propiedad ni montos altos de dinero, no. Ella sí recibía una pensión mensual que la administraba mi mamá. Pero una pensión de profesor jubilado, o sea, tampoco es mucho dinero y la mayoría de los gastos de mi abuela eran cubiertos por mis padres. Entonces, de verdad que por ese lado no hay interés económico. Mi papá, gracias a Dios, tiene un buen trabajo. Apenas se levantó el secreto de la investigación, Maximiliano, el padre de Carla, fue sindicado por algunos medios como sospechoso dentro de la investigación. Sí, bueno, yo pienso que la palabra sospechoso está mal usada porque en realidad nosotros somos sujetos de interés, pero no somos sospechosos, ninguno, ni siquiera mi papá. Claro, esa es una interpretación periodística que hacen de una información que apareció durante la investigación, pero la verdad que me parece en lo personal muy aventurado hablar de sospechosos en esta etapa. Hay antecedentes que obviamente deberán ser aclarados por las personas que aparecen
digamos, aportando determinada información, pero eso no significa que sean sospechosos. ¿Pero por qué el hijo de María Ercira es sujeto de interés para la Fiscalía? Mi papá, por ejemplo, es sujeto de interés porque él apagó su teléfono celular el día 12 de mayo y de hecho lo dejó en la casa. ¿Por qué? Porque él tiene la costumbre de terminar su semana laboral y él apaga el teléfono y de hecho lo guarda, y muchas veces lo guarda en la camioneta, o sea, antes de bajarse de la camioneta lo apaga, lo guarda y no lo vuelve a ver hasta el día lunes. Pero no solo el papá de Carla es sujeto de interés en este caso, también lo es Rodrigo, la pareja de Natalia, la otra nieta de María Ercira, quien también asistió el 12 de mayo al restaurante. La nieta de Sí, Ercira. pues lo de mi hermana. ¿Por qué? ¿Qué saben de ustedes? Porque él ese día también tenía el teléfono apagado y también es como una conducta que la Fiscalía quiere aclarar en el fondo y por eso se le cita a declarar, pero no es por más que eso en realidad. La Fiscalía está tratando de hilar una línea investigativa, pero lo cierto es que no hay nada. Claro, es en el informe policial se señala como un antecedente, digamos, que llama la atención de los funcionarios investigadores en el sentido que coincidentemente estas dos personas mantenían sus teléfonos apagados en el día que desapareció doña María Ercira, ¿ya? Ahora, eso puede tener múltiples explicaciones y justificaciones. Evidentemente nosotros no estamos, al señalar eso, o al digamos, a constatar esas circunstancias, no estamos señalando que ellos tengan, digamos, sean sospechosos de alguna cosa, sino que solamente es un elemento que nos llamó la atención y por el cual se decretaron diligencias para tratar de aclarar el punto. Pero detrás de este enigma policial existen otras hipótesis. En septiembre, Carla quedó paralizada con información que recibió vía WhatsApp. Un supuesto trabajador del Fondo Las Tórtolas tomó contacto con Carla, la nieta de María Ercira. Allí le entregó información en torno a un supuesto secuestro que habría sufrido esta mujer. No da más con la situación y que uno de los dueños del restaurante está detrás de todo esto, que mi abuela está secuestrada, que está en el sur de Chile, que él me está contando todo esto, pero además él está siendo amenazado por sicarios, que yo no puedo hablar porque si hablo a él le va a pasar algo, a él, a su familia. Entonces mientras él no salga del restaurante, yo no puedo contar nada. Supuestamente María Ercira habría sido sacada en un auto blanco y llevada al sur, a la ciudad de Puerto Montt. Respecto a la geolocalización de las antenas, no hay ningún teléfono de la gente que trabajaba ahí que se haya desplazado a otros puntos de Chile, hacia el sur, en forma intempestiva, no hay nada de eso. Nada de eso, sí. Están los desplazamientos que son los habituales y esperables de personas que viajan, ¿no es cierto?, desde sus lugares de trabajo a su domicilio y de vuelta, pero nada no malo, nada que pudiera decir o levantar algún cuestionamiento de por qué tal persona se dirigió a un lugar fuera de lo común, ¿no es cierto? Y eso, volviendo a la pregunta de la persona que señala que doña María Ercira había sido trasladada al sur del país, por lo menos de los tráficos de antenas que nosotros manejamos durante la investigación, no aparece nada relacionado con eso. Carla no entregó esta información a la Fiscalía porque quedó aterrada. En los mismos WhatsApp, esta persona decía que él estaba amenazado, pero que también yo estaba amenazada. Entonces, si yo hablaba, también podía ser objeto de algo. Entonces, no solamente yo, sino que también mi familia. Me decía algo así como, ustedes están marcados. Entonces, igual es fuerte por todo lo que nos ha pasado. Yo, sobre todo, en los primeros días sentí mucho miedo porque cuando hablan de sicarios, la verdad es que a mí me da escalofrío, no solamente por mí, sino que por mi familia. El fiscal Guillermo Sánchez nos cuenta que las interceptaciones telefónicas darán paso a nuevas diligencias. En medio de estas operaciones se activaron las alertas. Las diligencias tienen que ver mucho con
con conversaciones donde se habla en un lenguaje quizá un poco críptico de algunos lugares y de algunas personas, ¿no es cierto? Y que si no les preguntamos o no, digamos, aclaramos esos puntos, van a quedar como puntos dudosos y la idea es que esos puntos se aclaren. Oiga, fiscal, cuando usted habla de lenguaje críptico, ¿se produce después de la desaparición y en cuántas veces hablan en esa lógica? No son conversaciones continuas, sino que hay pasajes en distintas conversaciones donde hay utilización de lenguaje que para nosotros no nos queda absolutamente claro a qué se refieren. No puedo dar mayores detalles de eso, pero en definitiva las diligencias que se van a realizar son para aclarar esos puntos que no están claros. Y las únicas personas que lo pueden aclarar precisamente son las personas que mencionaron o que realizaron esas afirmaciones. ¿Y son trabajadores del fondo? Hay digamos, frases emitidas tanto por funcionarios, trabajadores del fondo como por familiares de doña María Ercira, que tienen que ser aclaradas, digamos. ¿Cómo qué frase en el caso? Es que no puedo dar mayores detalles de eso porque ya sería, digamos, revelar antecedentes de la carpeta de investigación, pero sí le puedo señalar que efectivamente son puntos que tienen que ser aclarados en las diligencias futuras que se van a realizar. Carla nos revela una de esas conversaciones con lenguaje críptico que está en la carpeta de investigación. Bueno, hay una conversación que llama la atención, que es entre un trabajador del Fondo de las Tórtolas y otra persona que al parecer trabaja en el canal Waddington. Y bueno, este trabajador le dice a la otra persona, oye, quiero ir a botar botellas. Y la otra persona, trabajadora del canal, le contesta, bueno, pero no vaya a botar por ahí donde ocurrió la weá. Pero ahí dice, como textual, dice corrió. Dice, no dice ocurrió, dice corrió. ¿A qué se refiere con el lenguaje críptico, fiscal? Lo que usted acaba de mencionar, o sea, decir el lugar X, o no me acuerdo de la palabra. Corrió, ¿dónde corrió la...? Donde corrió no sé qué. Claro, eso es un lenguaje críptico en el sentido que no hay una interpretación única para esa frase. Puede tener múltiples interpretaciones, entonces lo importante es que la persona que realizó esa conversación aclare a qué se está refiriendo. Sí, sin duda son importantes, ¿no? Sí, eso yo no pongo en discusión que son diligencias muy importantes. Pero, como la pregunta anterior iba hacia el día de hoy, ¿habían antecedentes para estimar participación de terceros? Esos no son antecedentes categóricos de participación de terceros, son solamente puntos que que deben ser aclarados en las futuras diligencias. Si eso va a determinar o no participación de terceros, eso estará por verse, digamos. Para aclarar todas estas interrogantes en los próximos días, el círculo cercano de María Ercira será citado a la PDI. Hay diligencias que implican toma de declaración, ya que una de las diligencias que está pendiente es hacer un perfil digamos, de todo el grupo familiar. Es una diligencia que se encargó, en este caso, a personal especializado de la PDI. Específicamente son psicólogos y otros profesionales, digamos, del área que realizan esta diligencia y ahí probablemente van a ser citados. El fiscal Sánchez nos cuenta que hasta ahora cree que María Ercira sufrió un accidente en el que pudo caer a las aguas del canal Waddington o a una de las quebradas de los cerros que hay al interior de los 40 kilómetros de extensión que tiene este fondo. Si bien es cierto que las esperanzas nunca se pierden, todos los antecedentes y creo que también hasta los mismos familiares lo han esbozado, ¿no es cierto?, apuntan a que lamentablemente doña María Ercira a esta altura no se encontraría con vida. Siempre hay una pequeña esperanza y todo, pero insisto, mientras más transcurre el tiempo, esas esperanzas claramente van disminuyendo. Entonces, yo personalmente creo que a esta altura es muy difícil pensar que doña María Ercira pudiera estar con vida. ¿Dónde está María Ercira? Por ahora, la participación de terceros está descartada. Los próximos interrogatorios serán claves para dar con antecedentes que den una pista del paradero de María Ercira.